tal? Buenos días. Me da mucho gusto saludarles. En nombre de Dentalink, de Legal Dental Consulting y de la Academia de Visión Empresarial Odontológica les damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con esta interesante charla. Bienvenidos a todos los que ya están conectados con nosotros en este momento en vivo y también a los que van a escuchar esta charla próximamente. Los invitamos a que interactúen con nosotros, aunque sea de manera tardía, pero que interactúen para que podamos enriquecer este tipo de foros que traemos a ustedes en un esfuerzo de llevar mejores habilidades empresariales para los cirujanos dentistas. Vamos a empezar. Antes que nada me presento con ustedes, soy la doctora Ivonne Torres, soy cirujano dentista egresada de la UNAM, cursé la especialidad de odontopediatría y soy capacitadora empresarial por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Soy líder de la Fundación Preventives y presidenta de la Academia de Visión Empresarial Odontológica, que precisamente nace con una idea de traer habilidades empresariales para mejorar nuestra calidad en el emprendimiento como odontólogos. Y junto con Legal Dental Consulting y Dentalink les traemos esta charla súper interesante con respecto a, en base a estas habilidades empresariales, vamos a ofrecerles estrategias muy importantes para que ustedes puedan medirlas y a través de la medición de estas estrategias podamos hacer la parte de mejorar nuestra consulta. Vamos a iniciar precisamente este interesante webinar con una frase que es básica en la administración, no nada más de los negocios dentales, sino de los negocios en general, que es que lo que no se mide no se puede mejorar. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque cuando nosotros conocemos nuestros negocios, independientemente de a qué te dediques o qué especialidad tengas, vas a poder tener la oportunidad de poder mejorar lo que ya tienes. Obviamente lo que estamos buscando es que tú tengas un mayor crecimiento a través de lo que haces en el consultorio y para que esto suceda, para que puedas mejorar tu estructura y mejorar tus resultados, requerimos que empieces a medir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada en el tiempo, eso es algo muy importante. Si no vas para arriba, vas para abajo, y esos periodos de estabilidad, la verdad, aunque son muy ricos como emprendedor, debes de aprender a romperlos y siempre ir hacia arriba, porque esos periodos de estabilidad muchas veces se pueden transformar en una resbaladilla cuesta abajo, así es que es muy importante que siempre midas para estar en crecimiento constante. ¿De acuerdo? La medición es imprescindible cuando nosotros gestionamos una empresa, sobre todo cuando nosotros ya ocupamos la función de directivos o de liderazgo, se vuelve muy importante porque si nosotros no conocemos lo que pasa en nuestro consultorio, es muy difícil que podamos establecer objetivos y que a través de los objetivos podamos obtener resultados y por lo tanto tomar decisiones. Para nosotros es muy importante tomar decisiones bien informadas y para eso es que tenemos que empezar a medir qué es lo que pasa en nuestra consulta, ¿de acuerdo? A pesar de que es muy importante que siempre estemos midiendo los resultados que tenemos en nuestra consulta, no es muy frecuente que estemos acostumbrados a medir lo que pasa. Y nosotros como dentistas, al estar tan de lleno en la parte operativa del negocio, es decir, atendiendo a tus pacientes, se nos van muchos estos detalles y es muy importante que no los dejes sueltos para que puedas empezar a medir, a conocer qué es lo que pasa en tu negocio y a través de eso tomar decisiones correctas. ¿De acuerdo? Para eso es muy importante que lo primero que establezcamos dentro de esta parte de la medición de resultados es que tú tengas un periodo determinado. Y este periodo determinado puede ser el que tú quieras, el que más te acomode, pero pudieras dividir tus tiempos, tus periodos de tiempo en semanas o probablemente en meses, que es lo más común que nosotros vemos que acomode los resultados en meses, para que puedas hacer también un análisis comparativo posteriormente. Es decir, si tú tienes el mes de enero y te das cuenta de que tienes poca consulta, de que tienes resultados pobres, y mides el mes de febrero, puedes hacer una comparación con respecto a los resultados que tuviste en el periodo anterior y en base a eso mejorar las estrategias y empezar a crecer de manera continua. Entonces es muy importante que para medir lo primero que se haga es que se establezca este periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Algo muy importante antes de que empieces a medir es que tú te plantees cuál es el objetivo que tienes. Prácticamente los objetivos que podemos tener como cirujanos dentistas son dos.
El primero es llenar tus horarios de consulta y este primer objetivo tiene mucho que ver con los dentistas que apenas recién egresaron o que tenemos un consultorio que tiene poquitos meses o pocos años de funcionamiento, porque obviamente lo que tú quieres es empezar a ser más productivo y para ser más productivo lo que requieres es empezar a aprovechar mejor tu tiempo. Hay una frase por ahí muy popular que dice que dejemos de hacer horas sillón o horas nalga, de repente por ahí le dicen, y eso tiene que ver con los dentistas que están mucho tiempo encerrados en el consultorio, pero no son muy productivos porque resulta que están 8 horas en el consultorio, pero solo tienen 3 horas o 4 horas de consulta. Entonces, el hecho de que tú tengas horas entre consulta y consulta y que no tengas saturado ese tiempo para que puedas trabajar, reduce muchísimo tu productividad. Aparte de que si tú tienes ese estilo de vida por muchos años, podrías llegar a caer en agotamiento, porque no estás ganando lo suficiente para la cantidad de horas que estás invirtiendo dentro de un lugar. Adicionalmente, pues se vuelve muy importante que aprovechando estos tiempos tú puedas tener tiempo para tener calidad de vida, es decir, que puedas darte tiempo y espacio para comer en casa, para estar con tu familia, para desarrollar algún hobby o para seguirte capacitando. Hay muchos dentistas que dejan de capacitarse porque simple y sencillamente no tienen tiempo, pero es porque no tienen mucha productividad precisamente por este problema que les genera el no poder llenar los horarios de consulta. Entonces, si tú tienes una consulta a las 9 de la mañana y te sale una a las 12 del día, la tomas, pero no te das cuenta de que estás dejando espacios vacíos y es muy importante que los empieces a llenar para mejorar tu productividad. Ese sería uno de los objetivos importantes por el cual quieres crecer tu consulta. Sin embargo, tenemos otro objetivo fuerte que es más como para los dentistas que queremos pasar o dar ese salto de emprendedor, de empleado a emprendedor o de autoempleado a emprendedor, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente para dar ese paso, lo que tú requieres es aumentar el número de tu consulta y pues se hace de dos formas específicas. El primero es crecimiento en número de pacientes y la segunda forma es crecimiento en utilidades, es decir, que empieza a entrar más dinero a tu consultorio. En cuanto al crecimiento del número de pacientes, pues es muy importante que nosotros aprendamos que mientras más pacientes tengas, obviamente vas a tener mucho mayor flujo de dinero, pero es muy importante que tomemos en cuenta también cuánto es mi capacidad personal para poder tener un determinado número de pacientes. Si empiezas a saturarte, lo más adecuado no es que empieces a estresarte más, que empieces a realizar tratamientos más rápidos o a darle menos tiempo y espacio a cada paciente. Aquí lo que tendrías que hacer es empezar a apalancarte, contratar a un asistente o empezar a ver la posibilidad de tener otra unidad dental en tu consultorio o crecer tu consultorio y hacerlo una clínica dental. No nada más el crecimiento de pacientes viene acompañado de más dinero, también viene acompañado de más responsabilidad, por lo que tendrás que hacerte una estructura para crecer de manera ordenada y adecuada sin perder la calidad de los servicios que tú ofreces. Y el otro es el crecimiento en utilidades, es decir, cuánto dinero va a estar entrando a mi consultorio. Evidentemente todos queremos que aumente el flujo de dinero en mi consultorio, pero es muy importante también que tengamos en cuenta que si tú no tienes bien establecidas tus finanzas y bien establecido cómo sacas el costo de cada tratamiento, el crecimiento de utilidades no va a ser el óptimo, porque aunque tengas muchos pacientes, no precisamente te va a traer más utilidades. Entonces, si yo quiero aumentar la cantidad de dinero que ingresa a mi consultorio, voy a tener que empezar por finanzas sanas. Y finanzas sanas precisamente es ver cuánto es el costo de tus tratamientos y ver que lo estés sacando adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos formas principales en las que vamos a crecer la consulta, que es el número de pacientes y el otro en crecimiento de utilidades, es decir, el dinero que entra directamente a mi consultorio dental, ¿de acuerdo? Para que todo esto pueda llevarse a cabo se requiere una estrategia. Y esta estrategia, esta gráfica que les estoy compartiendo ahorita me encanta a mí porque habla mucho sobre cómo somos percibidos por los pacientes. Y ahora en marketing se habla mucho con respecto a lo que tiene que ver con la marca. La marca prácticamente es la forma en la que tus pacientes te perciben como persona o como empresa.
Para los que tenemos un consultorio chiquito y apenas vamos empezando, eres percibido tú como marca, tú como persona, marca personal. Y para los que ya tenemos una clínica, se toma en cuenta la marca de la empresa, es decir, cuál es la relación o cuál es el valor que le agrega la clínica dental a los pacientes tomados en cuenta como clientes, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a conocer, y por eso ven a ese ojito ahí que dice, tenemos que conocer cómo es mi cliente o cómo es mi paciente ideal. Más adelante vamos a hablar un poquito de ese concepto de lo que es el paciente ideal, porque todos tenemos un paciente ideal. Si eres de aquellos cirujanos dentistas que quieren agarrar todo y quieren atender todo, desde niños, bebés, abuelitos, la verdad es que es una estrategia muy floja, porque todos, mientras más especializados estemos en tratar a un pequeño sector de población, va a ser mucho mejor. Te lo voy a explicar más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de conocer bien cómo es mi paciente nos permite conectar con él y nos permite tener una mucho mejor atención y mucho mejor resultado como dentistas, ¿de acuerdo? Para eso es muy importante que establezcamos estrategias. Y una vez que establezcamos las estrategias, vamos a poder tener la opción de medir. Es decir, vamos a ver qué resultado han tenido nuestras estrategias para que nosotros podamos obtener números. Es decir, si está subiendo mi número de pacientes, si estoy ganando más, y en base a esos resultados que yo estoy viendo, entonces puedo ver los resultados y puedo mejorar la estrategia todavía más, llegando a alcanzar una mejor calidad para mis pacientes o clientes, ¿de acuerdo? El marketing se habla mucho de clientes, sin embargo, pues para nosotros son los pacientes, siguen siendo clientes. ¿Por qué? Porque tenemos que dar lo mejor para ellos, la mejor calidad, la mejor ética y sobre todo darles una sensación de que están recibiendo el valor que ellos esperan, ¿de acuerdo? Para esto es muy importante que si nosotros vamos a empezar a medir qué es lo que pasa en nuestro consultorio, echemos mano de herramientas. Las herramientas pueden ser de lo más complejo a lo más sencillo, sin embargo es muy importante que ya empieces a hacer el registro de lo que está pasando en tu consultorio o en tu clínica dental. Como herramientas para poder hacer medición tenemos los software de administración dental, herramientas más sencillas como pudiera ser un Excel o simple y sencillamente hacer el registro en papel. Pero lo que es muy importante es que lo registres, porque si empiezas sin registrar qué es lo que está pasando, jamás te vas a poder dar cuenta. Y si no mides, ya vimos que si no mides no creces, no mejoras, y obviamente esas estructuras no te van a servir para nada. La idea es que puedas medir y a través de la medición puedas obtener resultados diferentes de los que estás teniendo ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, los softwares de administración dental nos ofrecen una gran ventaja, y esa gran ventaja es que prácticamente ya tienen diseñado para que automáticamente nos arrojen mes tras mes esta medición con respecto al número de pacientes que tenemos, las características demográficas, gráficas en donde tú puedes ver cómo te va con respecto a otros meses. Algunos otros traen sobre todo la parte de evaluar la atención al paciente, es decir, que se pueda hacer encuestas de satisfacción, y eso te sirve a ti muchísimo porque también es una forma de medir cómo te percibe el paciente, cómo percibe el paciente que es tratado, y a través de ello empezar a mejorarlo, ¿de acuerdo? Finalmente, lo que es importante es que podamos seguir este flujo con respecto a lo que hacemos. Hay algo muy importante que a mí me da mucha risa porque lo seguimos haciendo aunque midamos las cosas, y es el clásico de, oye, ¿cómo te está yendo a ti en la consulta? Y entonces la respuesta es, pues yo creo que me está yendo bien, o yo siento que me está yendo bien. Sin embargo, el yo creo o el yo siento simplemente es una suposición o una sensación subjetiva. Y realmente no estamos como muy enfocados en entender los resultados, porque probablemente lo que tú sientes o lo que tú piensas es muy diferente a lo que está pasando en tu clínica. Entonces, hay que medir absolutamente todo lo que se pueda medir. Hay que poner los periodos de tiempo específicos, lo que quieres medir, para que tú tengas esa métrica en comparativa y puedas hacer buenos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos va a permitir hacer estrategias, medir las estrategias y después mejorar las estrategias, ¿de acuerdo? Vamos de lleno a esta parte que tiene que ver con las 5 estrategias para crecer tu consulta dental. Y estas estrategias están diseñadas precisamente
con respecto a ciertas mediciones que podemos hacer con un software de administración dental o con un registro estricto de lo que está sucediendo en tu consulta o en tu clínica dental, ¿de acuerdo? Estas estrategias las vamos a estar armando y lo más importante es que estés apercibido de que el objetivo siempre es mejorar. Entonces, no importa lo que implementes, todo siempre es susceptible de poder seguirse mejorando, así es que tenemos que poner atención a estos puntos. Quiero hacerte esta pregunta, doctor, sobre todo porque es algo de lo que no medimos y es lo principal que deberíamos empezar a medir cuando nosotros abrimos un consultorio o abrimos una clínica dental, que es cuántos pacientes has generado mes tras mes. Evidentemente, lo más fácil para poder medir la consulta es separar tus periodos de tiempo en meses, pero está la otra opción de poder hacer esa diferencia y empezar a plantearte otros periodos, como por ejemplo de manera semanal. Hay tiendas que son súper poderosas, hay negocios que son muy poderosos e incluso empiezan a hacer sus periodos y los empiezan a dividir en horas, es decir, empiezan a contar cuántos clientes tienen por hora para poder hacer estrategias más poderosas. Es decir, cuántos productos se venden, a qué hora del día se vende más, y eso les permite hacer estrategias para poder mejorar. En nuestro caso, pues lo más adecuado para hacer un periodo de tiempo puede ser una semana o puede ser un mes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos pacientes has generado en ese periodo de tiempo que tú te has establecido? Evidentemente, esto de tener más pacientes, lo que te va a generar es que tú tengas un mayor flujo de efectivo. Y el flujo de efectivo, que es bueno, nos va a permitir tener finanzas sanas. Y finalmente es la base de un negocio exitoso, el que tú tengas flujo de efectivo constante. Hay algunos doctores, sobre todo, que son especialistas en prótesis o son especialistas en otros tratamientos que son implantología, por ejemplo, que son más complejos, que son más caros, y de repente yo veo que ellos ganan o ingresan dinero a su consultorio a través de 1 o 2 o 3 tratamientos mensuales. Entonces, cuando pasa eso, tu flujo de dinero, tu flujo de efectivo no es tan efectivo. Deberías de tener otras fuentes de ingreso de flujo de efectivo a tu negocio para que pudiera ser un poquito más seguro y un poquito más estable. Entonces, mientras más flujo de efectivo tengas en tu consultorio, más sano se va a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de tener un buen flujo de efectivo también te va a permitir tener mayor posibilidad de invertir en mejor equipo o tal vez en otras estrategias de marketing, en crecerte una unidad, en empezar a contratar más personal o empezar a meter otros productos y servicios a tu consultorio, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante esta parte de empezar a medir cuántos pacientes tienes por periodo. La estrategia número 1 que te tengo tiene que ver con esta pregunta y la estrategia es haz las paces con la idea de hacer marketing y aceptar la idea de que tienes que aprender a vender. Eso es muy importante porque muchas veces como dentistas estamos muy negados a la parte de hacer marketing. ¿Por qué? Porque estamos casados con la idea de que no es ético o que es poco ético empezar a promover nuestros servicios. Sin embargo, no tienen nada que ver y de hecho las empresas grandes, las cadenas transnacionales, por ejemplo, las cadenas de negocios dentales que ahora tenemos en México, subsisten gracias y crecen gracias a que tienen una estructura de marketing y ventas. Entonces, si tú quieres crecer y quieres empezar a tener mayor número de pacientes, tienes que hacer las paces con la idea de que es muy bueno tener una estrategia de marketing y aprender a vender. Hay negocios que son muy prósperos sin tener que hacerse marketing, pero es como la tiendita de Don Memo, que se hace prácticamente de su posición económica en un lapso de 3, 5, 7 años. O sea, son negocios que tardan mucho en posicionarse. Si tú quieres posicionarte de manera más rápida, lo que tienes que hacer es precisamente empezar a invertir dinero en hacer que los demás se enteren a qué te dedicas y en qué eres bueno. Entonces, pierde el miedo a hacer marketing. Piensa qué estructura te gustaría seguir para empezar a hacer marketing y aviéntate a hacerlo. Es muy importante también que aprendas a vender.
Y nosotros como dentistas yo creo que lo que vendemos son ideas. Y no me refiero a que aprendas a vender a que te acepten una resina o te acepten cierto tipo de prótesis. No, a lo que me refiero es que nosotros somos vendedores de ideas. ¿Qué ideas vendemos? Pues la idea de que es bueno invertir en tu salud, de que tienes que invertir en productos de calidad, de que los servicios que tienen un costo determinado lo tienen porque estás ofreciendo lo mejor en calidad, en medicamentos, en material, en insumos. Entonces es muy importante que tú sepas transmitir esas ideas a tus pacientes. Si no sabes vender esas ideas de por qué es adecuado que inviertan determinado número de dinero en su salud, pues prácticamente no vas a tener buena consulta porque no sabes vender la idea. Entonces el paciente no te capta y cuando va a tu consultorio te dice que no a los tratamientos porque no tuviste como esas habilidades de comunicación para hacerle saber que era muy importante, ¿de acuerdo? Entonces tienes que hacer las paces con la idea de hacer marketing y con la idea de aprender algo, ¿de acuerdo? Otra pregunta muy importante que nos va a llevar a la estrategia número 2 y que tiene que ver con medir lo que pasa en tu consultorio es, ¿sabes cuáles son las características demográficas de tus pacientes? Las características demográficas de tus pacientes nos van a hablar mucho con respecto a qué tipo de paciente está entrando. No nada más la cantidad, sino cuáles son las características del paciente que entra a tu consulta. Es decir, ¿cuántos hombres están entrando a tu consulta? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos bebés? De esas mujeres que entran, ¿cuántas son casadas? ¿Cuántas son solteras? ¿Cuántas son independientes económicamente? Y algo muy importante que de repente nos perdemos, una oportunidad que nos perdemos cuando hacemos historia clínica, que es de dónde viene referido el paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque probablemente tú tengas cerca de tu consultorio a lo mejor una escuela y esa escuela a ti te da la posibilidad de recibir muchos alumnos de esa escuela. Entonces, si ya estás viendo que tienes muchos pacientes que provienen de ese colegio o de esa escuela, probablemente puedas hacer estrategias en donde puedas ir directamente a la escuela y hacer un convenio con ellos para poderles ofrecer cierto descuento o empezar a empaquetar tus productos y servicios para tener mucho mayor alcance. Entonces, por eso es muy importante saber la demografía de tus pacientes, de dónde vienen recomendados, qué edad tienen. Probablemente tú tengas escuelas cerca de tu consultorio y realmente lo que pasa es que aunque no eres odontopediatra, estás teniendo muchos niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si estás viendo que tienes muchos niños, puedes armarte estrategias para poder empezar a enfocarte más en ese sector de población y empezar a tener mayor ingreso de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que consideres la demografía de los pacientes que entran a tu consulta. Esto nos lleva prácticamente a la estrategia número 2, que es especializa tu práctica profesional hacia un sector de población específico para mejorar tus resultados. Esto es muy importante, sobre todo porque como cirujanos dentistas generales también de repente queremos atender todo lo que llega. Y entonces hacemos desde niños chiquitos hasta prótesis y ahí queremos abarcar implantología, pero también queremos hacer cirugía, pero también hacemos perio. Entonces, el hecho de que estés involucrado en tantas cosas, como dicen, de que mucho abarca, poco aprieta, entonces es muy importante que detectes de toda esa demografía de tus pacientes qué es lo que te está llegando más. Porque quizás sin darte cuenta, tú ya tienes habilidades para un grupo poblacional en específico y tienes que aprender a aprovechar esas habilidades para poder segmentar mucho mejor, a hacer estrategias que te funcionen basado en esa información que ya tienes, ¿de acuerdo? Obviamente para los doctores que ya tienen alguna especialidad, algún diplomado, pues ya saben prácticamente qué tipo de tratamiento realizan más o qué tipo de paciente va a llegar más. Pero hay algunos cirujanos dentistas que como no tienen especialidad ni diplomados, probablemente te llegue de todo y entonces el detectar qué es lo que te llega más o qué es lo que más te gusta te va a servir mucho para tomar este tipo de decisiones, ¿de acuerdo? En base a eso, obviamente vas a poder hacer estrategias y, pues, por ejemplo, si te das cuenta que eres muy bueno atendiendo pacientes con discapacidad, pues probablemente puedas empezar a hacerles saber a tus pacientes que eres especialista en pacientes con discapacidad, aunque no sea una especialidad como tal,
pero si tú te dedicas, te desempeñas más en esa parte, lo puedes comunicar a tus pacientes y tener muchos mejores resultados, ¿de acuerdo? Vamos a la estrategia número 3, que es generar un sistema eficiente de atracción de pacientes. Y esta parte es algo que me apasiona mucho del emprendimiento, que es el hablar de sistemas. ¿Qué es un sistema? Pues un sistema prácticamente es una serie de pasos que al hacerlos una y otra vez te va a dar el mismo resultado o un resultado muy parecido. Cuando tú quieres montar un negocio, para poder crecer, lo primero que tienes que hacer es pensar en sistemas. Y un sistema tiene que ver con cómo se hace la atracción de pacientes, cómo se hace la recepción de pacientes, cómo se hace el control de pacientes. Todo debe de llevar pasos. Y cuando tú tienes pasos bien estructurados, puedes tener muchos mejores resultados, son más predecibles, porque ya lo haces de la misma forma todo el tiempo. Y eso es la base saludable para crecer un negocio, tener sistemas. Entonces, esta parte de tener un sistema eficiente de atracción de pacientes tiene que ver con la forma en la que le vas a gritar al mundo qué es lo que haces, cómo lo haces y por qué amas hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte de marketing que tiene que ver de cómo comunicas lo que tú haces es muy importante. Ya que hiciste esa idea de que vas a hacer, los pasos con esa idea de que vas a hacer marketing, tienes que buscar a través de qué medios de comunicación lo vas a hacer. Obviamente hay medios de comunicación que son pues muy usuales o muy comunes, como por ejemplo las mantas o los anuncios que tengas afuera de tu consultorio. Sin embargo, ahorita gracias a la modernidad, pues podemos tener nuevas herramientas, sobre todo que tienen que ver con la tecnología digital y con la presencia de los servicios y productos en Internet, ¿de acuerdo? Entonces, buscadores como Google, por ejemplo, tienen sus propios servicios en donde tú puedes pagar tu publicidad y Google te anuncia. Entonces, el apalancarte de esas nuevas tecnologías es muy importante, porque si ya lo mencioné, tú buscas un crecimiento de manera acelerada, lo que requieres es empezar a tener estrategias de marketing, ¿de acuerdo? Si tú esperas esa recomendación de boca a boca, si tú esperas a crecer por prestigio, porque llevas mucho tiempo ejerciendo, pues prácticamente te va a llevar bastantes años para poder armar esa reputación. Sí se puede, pero te va a tomar mucho tiempo. Y ahora lo que vemos pues prácticamente en todas las filosofías del emprendimiento es que el tiempo es dinero y el tiempo es el activo más importante porque nadie te va a regresar ese tiempo. Entonces hay que maximizarlo y si tenemos herramientas para maximizarlo, pues qué mejor para hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué medios de comunicación se van a ocupar para difundir tus servicios? Esto es muy importante porque el concepto que les voy a presentar a continuación tiene mucho que ver con esta parte, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con medir el retorno de inversión de los medios de comunicación que usaste. Yo sé que como cirujano dentista seguramente no estás como muy familiarizado con este concepto que tiene que ver con el retorno de inversión. Te explico para que puedas más o menos darte una idea de por qué es importante medir lo que pasa en tu consulta. Prácticamente el retorno de inversión es el número de pacientes que te llega de acuerdo al medio de comunicación que ocupaste. Y por ponerles un ejemplo, vamos a hablar del famoso volanteo. Cuando muchos dentistas abren sus consultorios, y yo lo veo incluso desde consultorios pequeños hasta grandes clínicas, grandes cadenas, lo que me doy cuenta es que ocupan el volanteo. Y el volanteo, pues prácticamente mandan a hacer 1,000, 2,000, 3,000 piezas las que se alcancen a repartir. Y se estima que más o menos el retorno de inversión es ese paciente o esos 2, 3, 4 pacientes que te llegaron por cada 1,000 volantes que se repartieron. Entonces es muy importante que empieces a medir qué es lo que pagaste y adicionalmente que veas cuánto dinero invertiste por cada estrategia de comunicación, ¿de acuerdo? Estábamos viendo aquí en esta parte que si estás ocupando medios de comunicación, también veas cuánto estás invirtiendo por cada medio de comunicación y hagas como ese esquema o esa medición
de cuánto dinero te costó a ti invertir por cada paciente nuevo que está llegando a tu consulta dental, ¿de acuerdo? Entonces, hay medios de comunicación que son más económicos que otros y hay otros que tienen mucha mejor recepción y mucho mejor resultado. Entonces, es importante que miras cuánto te costó cierto medio para que puedas hacer o determinar cuánto dinero te cuesta estar llevando un paciente nuevo a tu consultorio. Cuando nosotros hacemos esta parte de ocupar los medios de comunicación para poder comunicar lo que nosotros hacemos, es muy importante que vayamos descartando conforme vamos midiendo, ¿de acuerdo? Entonces, parte crucial de la historia clínica va a ser también esa parte de saber cómo llegó el paciente, quién lo recomendó, tal vez viene por publicidad de Google, tal vez nos vio en un anuncio en un periódico local, o tal vez para esas cadenas grandes que ocupan anuncios de televisión, nos vio por televisión. Entonces, medir por dónde viene el paciente nos permite sacar esos números que son importantes para volver a sacar una estrategia y poderla mejorar, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a la estrategia número 4, que es define los tratamientos que te darán el mayor margen de utilidad. Esto es muy importante porque como dentistas muchas veces no estamos bien apercibidos con respecto a saber a qué tratamiento dental le ganamos más dinero. A eso se refiere con el margen de utilidad. Es muy importante que si quieres tener un crecimiento rápido, te apalanques mucho de esto, de los tratamientos que te van a dar el mayor margen de utilidad. Es un concepto engañoso, es un concepto de que si no lo registras bien te pudiera llegar a provocar fallas, pero es muy importante que para eso, para que no tengas tantas fallas, tú puedas llevar un registro acerca de cuánto te va a costar dar ese servicio. Es decir, si no tienes bien puestos y colocados cuáles son tus gastos fijos y cuáles son tus gastos variables, tampoco vas a saber si sacaste bien el costo de ese tratamiento. Entonces es muy importante que por cada tratamiento saques así, pero muy bien las cuentas de cuánto estás gastando tú para dar ese tratamiento para que estés apercibido de cuánto dinero generas a través de dar ese tratamiento. Cuando tú haces una resina, cuando tú haces una profilaxis, gastas, inviertes. Para los que rentamos un local, desde esa hora en el local que estás rentando, tienes que sacar el cálculo de cuánto te cuesta. ¿Para qué? Para que eso lo puedas cargar a ese procedimiento. Hay procedimientos que los hacemos en 20 minutos. Por ejemplo, una limpieza, una profilaxis con una aplicación de fluoruro para un niño, te toma 20 minutos, mientras que otros procedimientos, un procedimiento detallado para prótesis, para 2 prótesis, por ejemplo, fijas, pues te lleva mucho más tiempo, 1 hora, por ejemplo. Entonces, tienes que aprender a sacar tus gastos para saber cuánto inviertes tú en dinero y saber realmente cuál es tu ganancia. Este ejercicio es muy importante porque, de hecho, hace poco me tocó el caso de una doctora que estuve dándole mentoría, en donde no entendía por qué se estaba yendo a la quiebra. Si ahora ya tenía 2 unidades y ya había contratado doctores nuevos para empezar a hacer el tratamiento y ella pasar como de autoempleada a esa parte de la parte que administra la clínica. Y cuando empezamos a sacar números nos dimos cuenta que le estaba pagando más a los cirujanos dentistas de lo que le ganaba realmente a cada tratamiento dental. Entonces, prácticamente de su bolsa estaba saliendo no nada más el salario del dentista, sino parte del material que se ocupaba para que se atendieran a los pacientes. Entonces, si tú no tienes bien puesta esa estructura de cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables, de cuánto estás generando por cada tratamiento, no vas a tener claro y no te va a servir esta estrategia. Entonces, ya que tienes bien puestos tus costos, te recomiendo que ahora sí investigues cuál es tu tratamiento con mayor margen de utilidad y lo pongas en uso para que puedas apalancarte y a partir de ahí empezar a crecer en cuanto a utilidades, ¿de acuerdo? Esta estrategia lo que nos va a permitir es tener mayores utilidades. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta porque mientras más dinero tengas en tu negocio, lo que va a suceder es que vas a tener mayor posibilidad de invertir, mayor posibilidad de crecimiento y mayor posibilidad de darle calidad a tus pacientes. Y vámonos con la última estrategia,
que tiene mucho que ver también con esta parte de enfocarnos mucho en saber qué es lo que estamos haciendo día con día. Es muy importante porque muchas veces como dentistas estamos tan preocupados y tan ocupados en la parte operativa, es decir, en atender a tu paciente, que te preocupas por hacer bien las cosas, por tener tu material, por tener tu instrumental, por hacer bien tus procedimientos, pero realmente no te pones a apuntar qué tipo de procedimientos estás haciendo y qué es lo que está pasando cuando estás creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay por ahí una ley empresarial que se llama Ley de Pareto, y esta ley de Pareto nos dice que un tratamiento representa hay ciertos tratamientos que representan el 60 al 80% de nuestros ingresos totales. Es decir, de todo lo que haces tú en tu consultorio, va a haber uno o dos o quizá tres que son los que haces como en el 80% de tu tiempo. Entonces, prácticamente si tú identificas cuáles son esos tratamientos, es decir, tus tratamientos estrella, vas a poder tener la posibilidad de explotar la comunicación para poder decir, oye, ¿sabes qué? Si yo estoy viendo que mi producto estrella son las resinas, pues entonces empezar a hacer todavía estrategias para poder promover más las resinas, ¿no? A lo mejor empaquetas productos y servicios en donde les ofreces a tus pacientes descuentos por las resinas, o facilidades de pago, o meses sin intereses en los paquetes de 3, 4, 5 resinas. Y entonces eso para ti va a ser súper poderoso. ¿Por qué? Porque estás explotando tu producto estrella para crecerlo aún más. ¿De acuerdo? Todos tenemos productos o tratamientos estrella y tienes que aprender a identificar cuáles son. Y para eso tenemos que empezar a ver qué es lo que está pasando en nuestro consultorio. Entonces, no es fácil identificarlo y de hecho en algunas filosofías o por ahí algunas recomendaciones administrativas nos dicen que si tú elaboras tu FODA, es decir, tu cuadrito donde pones tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, en eso vas a detectar mucho qué es lo que más te gusta, a qué es a lo que más haces y eso te va a ayudar como a identificar también parte de tus productos estrella. Y hay otra forma en la que puedes tener productos o tratamientos estrella. Y esa parte es cuando tú ya eres especialista o cuando eres un profesional que se dedica a ciertas cosas que no hace el resto. Eso te diferencia como algún profesional que se distingue de los demás. Pasa mucho, por ejemplo, con los dentistas que atienden a bebés, por ejemplo, los que hacen odontología para el bebé, que son odontopediatras que hacen odontología para el bebé. Pudiera ser aquellos cirujanos maxilofaciales que se dedican a elevación de seno y colocación de implantología, puede ser aquellos doctores que hacen sedación y anestesia general, o los doctores que a lo mejor no tienen en sí una especialidad, pero se dedican mucho a la atención de pacientes con enfermedades sistémicas. Entonces, el hecho de que tú identifiques que eso es lo que haces bien, aunque no sea el grueso de tu atención odontológica, sí es algo que te distingue como un profesional que eres como el experto, que eres único, como que eres muy especial entre todos los demás. Y eso también pudiera ser parte de tus servicios o tus tratamientos estrella, ¿de acuerdo? Entonces, identificar todo esto que puedes medir de manera fácil a través de un software de administración dental o a través de unas tablas Excel, y lo digo porque, bueno, los dentistas, algunos somos muy famosos porque no nos gustan las matemáticas, y de hecho hay algunos que decimos, bueno, es que yo por eso elegí odontología, porque pues no me encantan las matemáticas y yo sabía que no iba a haber muchas matemáticas. Sin embargo, el tener esta parte de la estadística bien medido nos tiene muchísimas ventajas. Entonces, lo que yo te recomiendo a ti es que para poder llevar un buen control, un buen análisis de las estrategias que estás haciendo y un buen resultado en cuanto a mejorar esas estrategias, yo lo que te recomiendo es que sí te hagas de un software de administración dental. Es una de las inversiones que mejor nos funcionan para poder hacer estrategias bien informadas. Yo te sugiero sobre todo que ocupes, que explotes esta parte de conocer la demografía de tu paciente, la edad, las características, la parte de especializarte en cierto rubro de médicos y en cierto rubro de pacientes, y finalmente que establezcas estos periodos de tiempo que son muy importantes para que tú puedas hacer un análisis comparativo y puedas prever
lo que pasa en tu negocio. Recuerda que los negocios son cíclicos y así como viene, por ejemplo, la cuesta de enero para toda la población, también nosotros como dentistas tenemos épocas en donde tenemos que tomar especial atención de lo que está pasando en nuestros negocios. Por ejemplo, el regreso a clases. Es muy famoso que dicen, bueno, es que la consulta está baja. Entonces nosotros ya sabemos que cada agosto y cada inicio de septiembre va a ser flojo, entonces puedes tomar decisiones para prevenir qué es lo que va a pasar. Y tener estas herramientas de administración se vuelve muy importante y se vuelve una catapulta impresionante para que puedas tener mayores resultados. Entonces, yo te invito finalmente a que pongas atención en la medición de lo que pasa en tu consultorio. No es lo único que puedes medir, pero sí es como lo más representativo y lo que te puede dar un mayor margen de crecimiento. Yo les agradezco por mi parte estos 45 minutos que hemos compartido de webinar. Muchísimas gracias al espacio que nos brinda Legal Dental Consulting, a la empresa Dentalic, el software de administración dental más utilizado en Latinoamérica. Y pues me despido de ustedes. Soy la doctora Ivonne Torres, presidenta de la Academia de Visión Empresarial Odontológica. Los invitamos a que sigan nuestras capacitaciones y las redes sociales. Estamos a sus órdenes. Gracias.